Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Byron Méndez, un hombre que fue encontrado por Dios porque tenía grandes planes para él. Vamos a conocer su video biográfico. Bienvenidos. Byron Méndez es oriundo de Escuintla, Guatemala. Está casado con Ruth Méndez de Honduras. Tienen un hijo, Mateo, y viven en el estado de Florida, Estados Unidos, en la ciudad de Melbourne. Más grande, junto a su esposa, prosperaron en el mundo de los negocios y gozan de un bendecido porvenir monetario. Debido a eso, Byron y Ruth han servido como misioneros entregando el evangelio de muchas maneras, especialmente con obras de ayuda y patrocinios. En los últimos han podido socorrer a personas inmigrantes en Panamá en situación extrema de abandono y enfermedad, muchos de ellos escapando de las crisis de países de Latinoamérica. Vamos a conocer a Byron y la manera en que Dios le permite ayudar al prójimo. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Byron Méndez. Él es empresario, misionero, actualmente reside en los Estados Unidos y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Byron, bienvenido, qué placer conocerla, tenerla aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Un saludo, Ángela. Gracias por permitirme estar en esta programación. La verdad que esperamos que sea de bendición para muchas personas el que podamos compartir las cosas maravillosas que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Nosotros felices de tenerle y de que sea parte aquí de la TV Nuevo Tiempo y del programa Identidad, sumándose a tantas historias, tantas personas que han venido a contarnos su testimonio. Y bueno, Byron no podía quedar fuera. Cuéntenos, bueno, dice tremendo spoiler que estaba en Estados Unidos, pero cuéntenos un poco cómo se llama su esposa, su hijito, a qué se dedica en general. Bueno, queremos conocerle. Bueno, sí, mi esposa se llama Ruth Méndez. Ella es originaria de Panamá. Mi niño tiene 9 años. Él nació aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida. Mi esposa es enfermera, aunque ella, desde el nacimiento del niño, ella optó por dejar su carrera a un lado por un tiempo para dedicarse a la crianza del niño y darle las clases, porque él da escuela en la casa, ¿no? Ella es la maestra por ahora del niño. Bueno, es que bueno, tomar esa decisión, primero de felicitarle, y claro, cuando en este caso tu esposita Ruth quiere dedicar lo mejor para su hijo, en algunos países se denomina el homeschool, realmente es una bendición que la mamita sea quien instruya, bueno, a partir de todos los materiales, el apoyo que se pueda brindar, realmente es maravilloso. Y Byron, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en Guatemala, un pequeño pueblo llamado Tiquizate, de allá, del estado de Escuintla. Allá nací en el año 74. Mi papá era pastor eh, en aquellos años, ¿no? Ya mi papá falleció, pero nosotros realmente crecimos siendo cristianos toda la vida y pues bueno, allí crecí mi niñez hasta que tenía los 16 años y a los 16 años pues decidimos mudarnos de país, ¿no? Wow, ¿cómo se da ese cambio de estar desde Guatemala a los Estados Unidos? ¿Cómo ocurrió eso, Byron? Bueno, la verdad es que en aquellos años, en los 80s, cuando todavía existía los asuntos de problemas de gobierno y el pueblo, había mucho conflicto y el gobierno obligaba a las familias, a los mayores de edad, para que tuvieran que hacer lo que le llamaban patrullas civiles. Y mi papá era como prácticamente forzado para que pudieran hacer estas clases de patrullas. Eso traía conflicto entre las guerrillas y el ejército y no se vivía en paz.
Así es que mi papá, después de un tiempo, decidió emigrar a Estados Unidos para tratar de darnos una mejor vida, ¿no? Y 4 años después de él haber emigrado a Estados Unidos, en el 91 finalmente, nosotros alcanzamos a llegar a Estados Unidos y poder reencontrarnos con ellos acá. Wow, qué bendición. El Señor aprecia mucho, y lo dice en su palabra, a los inmigrantes, a los extranjeros. Y llegar desde Guatemala a Estados Unidos en esa época, bueno, y en el mundo actual es difícil, es complejo. Y bueno, más adelante vamos a hablar allí de la ayuda también valiosa que estás entregando, pero quiero que hablemos un poco, Byron, de tu conocer al Señor. Conocerlo, de entregarte a Él mediante el bautismo a tus 20 añitos. Cuéntame cómo fue la situación allí, en qué momento decides tomar la decisión de conocer al Señor, empezar a estudiar su palabra y qué pasa en ti cuando empiezas a estudiar las verdades, porque sé que había allí algún conflicto con respecto al conocimiento. Bueno, quiero que me cuentes, Byron. Sí, claro. Cuando yo crecí desde niño, aunque mi padre era pastor, mi papá, yo diría que en su honestidad, en lo que él creía conocer, en lo que él conocía del Señor, él nos enseñaba. Aunque mi padre no tenía ningún estudio, él prácticamente no fue una persona de escuela y aprendió prácticamente a leer en la calle. Entonces, lo que él estudiaba de la Biblia era lo que él compartía con nosotros. A los 16, cuando yo cruzo frontera, llego a Estados Unidos y entonces mi padre decide regresar con mi mamá a Guatemala y ya yo me quedo solo acá con mi hermano mayor. Y, y entonces mi padre me dice en un cierto momento antes de regresar, te dice, bueno, yo me voy, hay una iglesia en la cual los voy a dejar recomendados, que es una iglesia muy buena, quiero que ustedes asistan a esa iglesia, visiten, y bueno, hay hermanos muy buenos ahí que los van a guiar. Entonces, claro, en los 4 años que mi padre estuvo en Estados Unidos y nosotros estuvimos en Guatemala, uno pues ya estamos en los años de que le llamamos aquí en Estados Unidos los teenagers, ¿no? En los 13, 14, 15, cuando ya uno no, a los muchachos de esa edad no le gusta a uno mucho las cosas de Dios, por así decirlo. Y aunque fue criado en la iglesia, uno siempre anda buscando con los amigos, algunas cosas por ahí por fuera, y el mundo le atrae, ¿no? Pero cuando yo venía cruzando frontera, recuerdo un momento muy difícil que a mí se me hizo bien, bien difícil llegar. Nos separamos en el camino. Mi hermano sí pudo avanzar y llegó bastante fácilmente, pero a mí me regresaba, me agarraban y regresaba, me agarraban y me regresaba. Y dije, Señor, yo realmente quiero llegar a Estados Unidos. Y se me hacía difícil, hasta que un momento en frontera, uno de mis últimos intentos, yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si me permites llegar a Estados Unidos, yo te voy a servir. Quiero hacer algo en la vida, quiero que tú me prosperes, y si me prosperas, yo te voy a servir. Claro, Dios me permitió llegar a Estados Unidos. Y ya estando acá, uno, como todo ser humano, uno hace promesas a veces a Dios y se le olvidan las promesas. Entonces, yo ahí en el transcurso pasando, me recordaba siempre, y mi padre se va y me deja encomendado con esta iglesia a la cual él quiere que yo visite, aunque no era de su denominación de él, pero mientras él estuvo aquí, estudió con ellos y él sentía que era una buena iglesia en la cual yo debía de asistir. Y entonces los hermanos venían a visitarnos, yo iba con ellos a la iglesia, en este caso ellos iban a la iglesia los sábados. Entonces, cada vez que íbamos a la iglesia, los hermanos ahí me hablaban, una hermana en particular, que ella ya falleció, una hermana cubana, era como bien insistente, ¿no? Y, y aunque yo crecí en la iglesia, yo nunca había como estudiado realmente la Biblia. Y
cuando esta hermana me decía ciertas cosas que yo no había conocido, yo me ponía, como quien dice, rebelde, ¿no? Y le decía, no, no, pero que eso no es así. Y le contradecía. Pero yo le contradecía a mi manera, no humanamente. Pero me iba a la casa y ya revisaba. Y yo decía, oye, pero sí es cierto. Y ella me decía otras cosas y yo siempre así, peleando con la hermana siempre. Pero en ese transcurso me tomó 4 años, porque a esa edad, de los 16 a los 20, yo vivía en un poblado donde no había nada que hacer prácticamente. Y mis amigos con los cuales trabajábamos, los viernes, ellos, aunque yo nunca tuve vicio porque crecí en una familia cristiana, nunca tuve vicio de alcohol, de cigarrillo, de las drogas. Eso no era lo mío. Yo soy como muy, muy alegre, muy así, bien amigable. Y eso es lo mío. Entonces, mis amigos pasaban los viernes como a las 7, 6:30, por allí después del trabajo, y me decían, vámonos, vamos a una fiesta. Y yo, no, pero aburrido, sin nada que hacer. Me subí al carro con los muchachos y me iba a un poblado al sur del área donde yo vivía. Y ahí los muchachos, pues obvio, ellos no eran cristianos, ellos iban a los bailes, tomaban cerveza, y yo ahí pues sentado en una silla nomás, mirando. Y cuando 12, 1 de la madrugada, recuerdo, se formaba aquel tiroteo. Y la gente rompía botellas, la gente sacaba pistolas, porque uno le sacó a bailar la novia a uno y el otro se enojaba y se peleaban y de puños pasaban a tiro y había que salir corriendo, montarse al carro. Y esos muchachos así de borrachos por esa carretera, un freeway, no sé, una carretera grande, eh, en kilómetros, yo asumo que en millas aquí, esos muchachos iban como a unos 100, 110, 100 millas por hora. Estamos hablando de más de 160 kilómetros, 170, 180 creo. Ebrios y yo bueno y sano. A medianoche, y yo ahí me acordaba de la promesa que le había hecho a Dios. Dice, oye, Señor, me permitiste llegar acá. Te prometí algo y mira dónde ando. Y en ese momento yo decía, hoy voy a perder la vida. Hoy voy a perder la vida. Y ahí yo sano, bueno y sano, consciente, ellos ebrios y la adrenalina los movía y felices, contentos, gritando, dale, acelera más. Pero yo allí en mi interior decía, Señor, perdóname. Y me amarraba como podía y llegaba vivo. Al otro día, el sábado, estaba en la iglesia, ¿no? Entonces los sábados me iba a la iglesia y los viernes me iba con los amigos. Próximo viernes volvían a pasar lo mismo. Volvían a pasar a invitarme. Mira, vamos. Y yo, me iba otra vez con los amigos. Y así duré un tiempito, 3 añitos y pico por allí, viviendo esa vida. Y los hermanos de la iglesia pensaban que yo era cristiano, pero realmente no lo era porque no había tomado el paso. De niño nunca fui bautizado tampoco. Crecimos en la iglesia, pero no habíamos llegado a la edad en la cual debíamos tomar el paso del bautismo. Hasta que en una ocasión decidí tomar el paso después de 4 años y después de estudiar mucho, porque llegué a un punto en la vida cuando yo peleaba mucho con la señora esta que me hablaba de la Biblia, pero cuando yo iba y miraba, no había nada humanamente que yo podía tener en contra de poder negarme, ¿ves? Entonces llegué a ese punto en la vida cuando dije yo, y le hice una promesa al Señor, me ha liberado de tanto, me permitió llegar a este país y ahora, ¿qué espero, no? Y ya el conocimiento lo tenía, porque imagínense, 4 años de estudio bíblico, estudiando con ellos, todos los fines de semana, a veces durante la semana, a veces había semanas completas que daban estudio. O sea, ya yo había escuchado demasiado de Biblia. Era la parte humana la que me retenía y en algunos casos yo pienso que lo que me retenía también era de que yo había creído o había crecido en otra creencia, ¿ves? Creyendo otras cosas y como que me chocaba muy duro el que alguien me dijera cosas nuevas de la Biblia, pero cuando yo las leía y las miraba, era correcto, era cierto. Entonces ahora venía la parte humana en la que nosotros no aceptamos y nos negamos
porque queremos estar correctos y no nos gusta estar equivocados. Es la realidad. Entonces finalmente el Señor me llamó y un día de pronto, sin anunciarle a nadie, simplemente le dije al pastor, mañana me voy a bautizar. Y ese día voy a bautizo. Así que tomé mi decisión a los 20 años más o menos por allí. Y de ahí para acá, pues el Señor ha cumplido su promesa. Él ha hecho el trabajo. Tú muy bien lo decías, Byron. Nosotros, hombres, nuestras palabras, nos olvidamos de las promesas que le hacemos a Dios. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni para que olvide. Él cumple sus promesas y la ha cumplido en ti maravillosamente, Byron. Quiero que me cuentes ahora en esta parte el trabajo maravilloso que estás prestando de ayuda a los inmigrantes. ¿Cómo inicia esta ayuda y cómo estás aportando allí en este campo tan importante y que Dios está viendo todo eso que estás haciendo, Byron? Cuéntanos en esta parte final de la entrevista. Ya, sí, la historia es bastante larga. Yo sé que tenemos poco tiempo. Vamos a saltarnos toda la parte en la cual yo le pedí al Señor que me bendiciera. El Señor me cuida, me bendice, me provee más de lo que necesito y llego a este punto en la vida en el cual me encuentro ahora con tantas bendiciones que el Señor me ha dado. Claro, desde siempre nosotros hemos sido muy cuidadosos o muy atentos a la necesidad de los demás. Mi esposa y yo. Desde que compramos nuestra primera casita, se la prometimos al Señor. Le dijimos, Señor, que esta casa sea para alojar a personas, que pueda ser de bendición para otros, que no sea para nosotros. Y desde ahí para acá, el Señor nos ha bendecido grandemente, basado en cómo nosotros hemos dedicado nuestra vida a compartir con los demás lo que el Señor nos ha dado. En una ocasión nos encontramos asistiendo a las familias en Fort Myers, en Naples, que pasó el huracán y perdieron todo. Y llevábamos arriba de 200 canastas de alimentos para repartir. Una noche nos llama una prima de Panamá y nos cuenta de que en Panamá ha ocurrido un evento. El mundo no se enteró mucho de esto. Ahora el día es que algunos se están dando cuenta de que muchos migrantes salieron de Venezuela y países sudamericanos hacia Estados Unidos porque había frontera abierta para ellos. Pero el 13 de septiembre, octubre, por allá creo, les cerraron la frontera y dijeron que nadie más iba a entrar. Esta gente se quedaron atrapados en Centroamérica y mayormente en Panamá, porque cruzaban la selva del Darién, cruzaban. Y esta gente ahora tenían que regresar a sus países y Panamá no tiene frontera porque lo que tiene es selva. Y esta gente ahora para regresar no tenían cómo regresar porque no van a pasar la selva más. Muchos se murieron en la selva. Entonces ahora quedaron atrapados. Ahí nos damos cuenta que hay muchísimas familias allá. Entonces la prima, que solo tenía $10 en su bolsa, $5 para el pasaje, regresar a su casa, y le sobraban $5. Entonces, lo que tenía ella estuvo dispuesta a darlo. Y ahí buscamos una familia en cámara, ella nos llamó FaceTime, y buscamos una familia y encontramos una familia con un niño chiquitico, una de las tantas, porque eran miles de familias, con niños desnutridos, con fiebre, con vómito, con diarrea, y esa familia desamparada que prácticamente ya no tenían nada por qué vivir. Y dijimos, esa familia, escogimos esa familia. Ella habló con ella, con $5 le compró. Me recuerda la historia, una historia en la Biblia, de una señora que lo dio todo lo que tenía lo entregó. ¿Ve? Y entonces eso me recuerda a esta señora, esta prima, lo dio todo lo que tenía, $5 que le quedaba. Y nosotros dijimos, wow, es tarde, es 1 de la mañana, no podemos mandar dinero, ¿cómo hacemos ahora? Le digo, dile a la familia que mañana la vamos a ayudar. Y así fue. Al otro día regresó, le enviamos dinero, ella la recogió de la calle, las llevamos a un hotel, le compramos ropa, asistimos a los niños con el médico, les compramos comida,
y les compramos sus boletos para poder regresar a su país. Y de ahí comenzó esta obra con una persona que estuvo dispuesta a mirar la necesidad de los demás, porque ella no era la única persona que pasaba por ahí. Por ahí pasaban muchísimas personas, pero la gente a veces mira la necesidad de los demás y lo miras y dices, está en necesidad, pero das la vuelta y sigues. Es qué hacemos por los demás, es lo importante, con lo que tengamos en la mano, con lo que Dios nos ha dado. Con eso tenemos que ponerlo al servicio y Dios hará muchísimo más. Esta prima no se imaginaba que iba a ser parte de una bendición tan grande. Ella está dispuesta a proporcionar sus $5 para la ayuda de esta familia y llamarnos a nosotros. De ahí decidimos viajar inmediatamente para allá porque vimos que la necesidad era mucha. El mismo domingo queríamos irnos, no conseguimos boletos, eso nos llevó una semana a coordinar el viaje. Ahí nos contactamos con la iglesia local. Gracias a Dios allá llamamos a alguna de las iglesias locales y la iglesia adventista del séptimo día nos proveyó ayuda y ellos nos proveyeron algunos pastores para que nos ayudaran a visitar estas familias porque nosotros no estábamos allí. Entonces ellos salían a las calles a recoger familias y entonces nos llamaban FaceTime, me decían, mire, aquí hay 8, recuerdo una familia de ecuatorianos, eran como 12 ellos. Aquí me los ponían en el video. Yo recuerdo el pastor que empezó con nosotros trabajando, llegaba y le decía a las familias, yo no sé si alguien los va a poder ayudar, pero hay un hermano o hay una persona que está dispuesto a ayudar, pero él no sabe cuántos son ustedes, pero vamos a hacer un momento, vamos a llamarlo, a ver si él tiene las posibilidades, si el Señor le ha permitido que pueda hacerlo, pero antes de eso vamos a orar por un milagro. Y él oraba con ellos y les pedía un milagro al Señor, que cuando ellos hicieran la llamada, la persona acá pueda decir, sí, tengo los medios, los voy a ayudar. Y esa persona oraba tan fervientemente, me cuenta él, que ellos les pedían al Señor que les hiciera ese milagro. Y cuando ellos me llamaban en cámara, me enseñaban, y yo decía, sí, claro, compren los boletos, llévenlos a un hotel, cómprenles comida, lleven los niños al médico. Y para estas personas, eso era como un milagro hecho realidad. Un milagro hecho realidad. No deja de emocionar, Byron, realmente. Como tú muy bien dices, en la historia de que pasaban de largo de la Biblia, viendo y solo el samaritano se detuvo a ayudar, a auxiliar en esta historia de la Biblia. Y en tu caso, Byron, eres luz, eres sal en este mundo. La ayuda que estás brindando es impresionante, y el Señor va a seguir bendiciéndote hasta que sobreabunde por ese corazón abnegado y entregado. Y me emociona que te emociones contando cómo sucedieron las cosas para ayudar a esas familias y tantas más. Yo quiero agradecerte, Byron, por tu tiempo, por la disposición. Seguramente te vamos a invitar más adelante para un nuevo programa, pero quiero invitarte para que dejes un mensaje final para cerrar el capítulo de hoy. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo el programa? 30 segunditos, Byron. 30 segundos. Yo pienso que como seres humanos nosotros le limitamos las bendiciones a Dios. Dios nos da, Él nos provee y de lo que Él nos ha dado debemos ponerlo al servicio de los demás. Y hasta que nosotros no experimentemos esto en la vida, cuando nosotros podamos experimentar que podemos cruzar esa frontera, que podamos llegar a ese nivel, cuando experimentemos de que cuando nosotros veamos la necesidad de los demás, la sintamos, nos pongamos en su lugar, hagamos el trabajo, porque eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Jesús vino, miraba la necesidad, los ayudaba, los atendía y después les hablaba de las cosas espirituales. ¿Cómo estas personas van a poder conocer del amor de Jesús si nosotros no hacemos lo mismo? Entonces Dios nos ha proveído y nos sigue proveyendo, nos da más de lo que necesitamos, pero tenemos que estar dispuestos a compartirlo con los demás. Y cuando hagamos eso, vamos a ver las múltiples bendiciones que el Señor nos va a seguir dando y nos va a seguir dando. Y hay una parte en la Biblia que dice que lo probemos a Dios en algunas cosas y que Él nos dará
mucho más de lo que nos podemos imaginar. Amén. Muchas gracias, Byron, por ese hermoso mensaje final que nos motiva a dar, a entregar, a ayudar a nuestro prójimo, a ser los pies de Jesús, las manos de Cristo en este mundo, a ser sal, a ser luz. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Dios te bendiga.